Amén, gloria a Dios. Yo sé que ustedes ahí en sus casas también dicen amén, gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Cómo se describen los acontecimientos que ya quedan. Y mirando las escenas de esa canción, de esa alabanza, cuando Cristo viene así en gloria, como la gente se admira. Yo pienso que nosotros no tenemos idea. Tenemos esa idea que se pone ahí, más o menos, pero será algo espectacular. No hay palabra que describir ese gran evento que será pronto la venida de Cristo. Y no tenemos idea, será algo demasiado grande. Y cómo nosotros nos presentaremos delante de allí del trono de ese gran rey. Bueno, señores, vamos a prepararnos. De inmediato presten atención y oído al tema de esta noche, un tema muy, muy interesante que nos trae Gilberto Olea. Así es que lleva como título Gilberto, bueno, un poquito largo, pero aquí tenemos más o menos la última escena de la película, Gilberto, pero bueno, ¿qué escena es esa? ¿Qué película? Dime, no podrá ser una película de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad que no? ¿Qué película tú me estás hablando a mí aquí? O no quiere decir a nosotros. Adelante, Gilberto, el tiempo que reste tú. Gracias, hermana Felicidad. Para mí es un placer compartir con ustedes. Carísimos amigos y hermanos que nos acompañan, pláceme saludarle en el nombre sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo y compartir con ustedes el vasto mundo de la palabra de nuestro Dios, Creador, Padre, Sustentador, Salvador, Redentor y Restaurador de nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En esta noche quiero compartir un tema que tiene que ver con los eventos finales de la historia de este mundo a través de la palabra de nuestro Dios y Creador. Al hacerlo, queremos describir de una forma sencilla, directa, todo lo que tiene que ver con los eventos escatológicos o finales de este mundo. Y que hoy en día, hace 30 años atrás, no lo entendíamos tan bien como lo entendemos hoy en día. Es decir, en el guión final de la película, en la escena final de esta película. Yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro para retomar la lectura bíblica, segundo libro o carta del apóstol Pedro a los cristianos, en su capítulo 1, verso 19 hasta el 21, que reza de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Queridos amigos y hermanos que nos acompañan, al reflexionar en esta lectura bíblica, queremos expresar lo siguiente. No soy profeta ni hijo de profeta. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Porque las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. A esto yo digo amén. Por más conocimientos que tengamos,
en la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no inspira a aquellos a quienes estudian y tienen la decisión de aportar su conocimiento a través del Espíritu Santo, de nada sirve. No vale la maestría, no vale el doctorado, no valen el PH en teología, en hermenéutica, en exégesis, en homilética, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en los eventos escatológicos. Si no ponemos al servicio nuestro espíritu, al servicio del Espíritu Santo. Y lo dice bien claro, que los santos de Dios hablan siendo inspirados, la última parte, por el Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es a los hermanos que nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma. ¿Quién es el profeta? ¿Pedro? ¿Daniel? ¿Juan, el discípulo amado de Apocalipsis? ¿Isaías? ¿O es Dios? El hombre no tiene la capacidad para visualizar el futuro, ni aún dentro de 1 hora, ni 2 horas. Solo Dios puede revelar el futuro. Nosotros somos portadores de lo revelado por Dios. Y el cumplimiento profético de la voluntad de Dios se hará a través de los sistemas políticos, de los sistemas religioso, económico y ambientalista. Ahora bien, hermanos, no menospreciéis las profecías, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. No apaguéis el don del Espíritu Santo, porque ellas son las que nos inspiran a entender el don profético de Cristo. Porque un pueblo sin profecía, dice el apóstol Pedro en otro texto bíblico, será engañado, disipado. Y en el libro de Mateo 24 dice que el diablo tratará de engañar, si fuese posible, a los escogidos de Dios. Pero muchos ya han sido engañados por los falsos profetas que habla el capítulo 24 de Mateo. En el verso 5 dice que vendrán en su nombre muchos falsos profetas y maestros, diciendo yo soy el Cristo, y harán señales milagrosas, como lo dice la palabra de Dios en Mateo 24 y como lo establece Apocalipsis 13 y 11. Y si fuese posible, engañar a los elegidos de Dios. Queridos y carísimos hermanos, pongo esta plataforma de introducción para desarrollar el tema. Pregunto yo, ¿será que estamos viendo la última escena de la película establecida en el guión de Cristo en Mateo 24, del 6 hasta el 45? ¿Será que estamos mirando el último escenario mundial con el cumplimiento final o de los eventos finales de la historia de este mundo? Vamos a desarrollar el tema. Las profecías tienen características especiales a lo interno de la iglesia y a lo externo de la iglesia. Pero queremos resaltar lo que son las profecías clásica externa, las que se están viendo en el cumplimiento de los sistemas políticos, religioso, económico y ambientalista, para proteger la tierra o la casa madre, como ellos le llaman hoy en día, la casa común, la madre tierra, para glorificar entonces no al Creador, sino a la madre tierra. Hay un movimiento que hace tiempo ustedes conocen como el movimiento verde, el movimiento ecológico mundial, o
o sus promotores que le llamamos ecologista o ambientalista. Y esto ha tomado de moda en los últimos días del año 15 para acá, del año 16 para acá, cuando el obispo de Roma, en el mandato de el Papa Francisco de Asís, emitió y formuló una carta o encíclica papal que tiene que ver con el cuidado y protección del planeta Tierra, llamada en su nombre Laudato Si. Esta carta tiene que ver con toda la protección y el cuidado del planeta Tierra. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en día con los fenómenos naturales? ¿Qué está pasando hoy en día con los fenómenos políticos? ¿Qué está pasando con los fenómenos económicos? ¿Y qué está pasando con las enfermedades que la Biblia llama pestilencia? Si observamos el escenario mundial y leemos en el libro de Mateo capítulo 24, verso 6 en adelante, cada una de las profecías que vamos a estudiar en esta noche de una manera resumida, porque no basta argumentar mucho, simplemente ver su pantalla universal de los eventos que se están dando alrededor nuestro, que es una pantalla bastante gigante, mejor que la de Hollywood. Hollywood no ha podido compararse al guión de esta película que Cristo escribió hace 2000 años y un piquito, y unos minutos por encima de los 2000 años, casi la medianoche y unos segundos y unos minutos más. Ahora bien, hermanos, cuando Cristo reveló el guión de la película final, de la historia final, le llama principio de dolores. ¿Cómo le llama? Cuando escribió este guión de la escena final de este guión de esta película, principios de dolores. Y si buscamos en el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 6, vamos a leer exactamente lo que estamos viendo en el escenario o en la plataforma visual de la película. Reza de la siguiente manera: y oiréis de guerras, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Y observen que cada una de las profecías que Jesucristo marca de ahí en adelante establece el término, la terminología entonces, y entonces, y entonces. Eso significa ese entonces y ese entonces en el cumplimiento de cada una de ellas, que son numéricamente enseguida, es decir, una detrás de la otra, progresiva, una detrás de la otra. No hay interrupción en el cumplimiento de esta profecía, son una detrás de la otra. Y dice bien clara: y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Qué estamos observando hoy en día? Y ustedes dirán, pero siempre ha habido guerra. Siempre ha habido guerra. Desde Caín lo mató a Adán. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, fue una guerra. La rebelión de los seres creados contra el Creador. Hubo una guerra. Cuando Caín mató a Abel, también hubo una guerra. Lo hizo porque uno amaba a Dios, porque obedecía a Dios, rendía fidelidad a Dios, y la fidelidad y la obediencia se traduce como adoración a Dios. Mientras Caín no obedeció, no se le contó por fidelidad ni por la adoración al Creador. Entonces la bendición vino a quien obedeció, a quien fue fiel a Dios, y eso se traduce como adoración y recibió la bendición de Dios. Abel. Entonces, cuando el cumplimiento profético para darle
el comienzo de dolor o principio de dolores lo establece Mateo 24, pero todavía no es el fin, sino principio de dolores. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la profecía o cuáles son las profecías que marcan los principios o el principio de dolor? Característica de principio de dolores: que las guerras mencionadas anteriormente no marcaban el inicio de principio de dolores, porque cada una de esas guerras simplemente el tiempo profético de la venida de nuestro Señor no estaba marcada o encerrada vamos a decir, en el guión de la Primera Guerra Mundial. Sí, eran parte de los eventos del cumplimiento de la profecía o del advenimiento de Cristo en esos momentos. Cada una de las conflagraciones civiles que se armaban en cada nación, guerras civiles, marcaban un punto histórico en el cumplimiento de los eventos. Pero ¿qué pasa? Que la guerra de ahora que estamos observando tiene que ver con la ciencia, y la ciencia se aumentará grandemente. Si usted lee en el capítulo 12 del libro de Daniel, dice que la ciencia se aumentaría grandemente. Y no solamente la ciencia en el conocimiento de la palabra de Dios, sino la ciencia del conocimiento del hombre. La maldad del hombre iba a ser tan avanzada en los últimos días que cuando usted estudia en el libro de Daniel, 2000 años hasta la fecha y 800 años antes de la venida de Jesucristo, observamos todo el procedimiento de modernidad que tenemos hoy en día. ¿Quién le diría a ustedes y a mí que estaríamos viéndonos por esta plataforma de Zoom hoy en día, 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, lo más viejo en la iglesia? Díganme, ¿quién le diría? Y que con un celular en conferencia no íbamos a estar viendo a nivel mundial. ¿Y cómo usted iba a detectar que era usted que me estaba llamando, que es Gilberto Lea, que lo está llamando a su celular con mi nombre registrado en su plataforma? De ninguna manera. Decían que estábamos locos, quizás 20, 30, 40 o 50 años atrás, y que eso no iba a pasar. ¿Cómo usted diría que un cohete desde China llegaría a Estados Unidos o viceversa para recorrer más de 8,000 kilómetros de distancia? Pero la ciencia que Dios estableció en el libro de Daniel capítulo 12 no se equivocó, porque la ciencia de Dios es perfecta y es justa y a su tiempo. Entonces, observamos el panorama mundial, cómo los eventos de los últimos días están diciendo que los principios de dolores han comenzado primero con la pestilencia. La pestilencia en el orden cronológico. El COVID no es cualquier enfermedad. Sí, ustedes dirán que ha habido la peste bubónica, la peste negra, que mató más de 20 millones de gente, comenzando la peste española también, que mató muchísima gente, millones de gente. Pero estamos hablando del cólera en África, estamos hablando de una serie de enfermedades y del SARS-CoV-2. Entonces, no fueron los eventos que marcaron los eventos finales de la historia de este mundo, que se califica con principio de dolores. Entonces, esta enfermedad llamada COVID-19, que es una enfermedad de la maldad del hombre creada en los laboratorios de los hombres, es la que da por sentado lo que se llama principio de dolores, porque muchas enfermedades son naturales, producto de la violación de la voluntad de Dios, la ley física de la naturaleza y de salud del cuerpo humano. Eso es por naturaleza, salen naturalmente esas enfermedades, y han venido pastillas, han venido tratamiento inyectado para los fines. Pero cuando el hombre en su sabiduría o en su conocimiento científico crea bacteria o parásito o bicho, como nosotros le llamamos en el lenguaje coloquial, mediante sus laboratorios para reproducir sus ganancias, como ese está
que fue una bacteria del SARS-CoV-2 y que se ha reproducido y se ha mutado en diferentes cepas, es la maldad del hombre. Es ahora, durante mucho tiempo que uno predicaba, hace 30 años, es que uno entiende el procedimiento de las enfermedades naturales, producto de la violación de las leyes de Dios, y lo que son las enfermedades creadas por la maldad o el conocimiento del hombre en sus laboratorios. Entonces, esta enfermedad del COVID, que es universal y que todavía no se ha ido y que tiene en pánico a la población mundial, es la que marca el principio del orden en cuanto al sistema sanitario universal. Ahora bien, ¿qué pasa con esta enfermedad? Que esta enfermedad se reproduce a través de una cepa del SARS-CoV-2 y se va mutando en diferentes enfermedades, unas más fuertes que otras, que ahora tenemos también que la gripe aviar y la influenza son producto del SARS-CoV-2, son derivados o clasificaciones en mayor o menor intensidad de enfermedad, pero todas son enfermedades que tienen que ver preparado por la mente satánica del hombre, dirigida por Satanás a los hombres. Entonces, Satanás, dice el Espíritu de Profecía, que ha salido ya de su cueva, ha salido del sótano, de su búnker, para él hacer cumplir ya hasta donde llegaron los ángeles caídos o demonios, como ustedes quieran llamarle. Ya hicieron su trabajo y Satanás ha salido ya directamente a cumplir la escena final de los eventos escatológicos o los eventos finales de la historia de este mundo, porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, no quiero hablar en contra de quienes se han bautizado a través de la vacuna o que se han puesto la vacuna. No, eso no es la intención del tema, simplemente mencionar el asunto de la enfermedad, que es una de las maldades preparadas en la mente del hombre a través de esa cepa o bacteria que nosotros entendemos que se llama SARS-CoV-2, que es una bacteria preparada por la maldad de los hombres. Y esta enfermedad sanitaria que abarca el globo terráqueo y que ha dejado en pánico a la población mundial, porque se le ha hecho una publicidad en sistemas que estamos tratando en el Facebook, en las plataformas digitales, en todas las herramientas digitales. Se le ha hecho una publicidad que ninguna de las enfermedades anteriores han tenido tanta publicidad como la que tenemos. Inicio o principio de dolores. Ahora, ¿qué pasa con esta guerra, hermanos? Es una guerra que tiene que ver con la geopolítica, con el control geopolítico mundial, con el universo, con la visión cosmológica del universo. Si no entendemos, esto es una guerra de interés entre el bien y el mal. Es una guerra entre los intereses de las naciones. Por eso dice guerras y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino, porque hay un bloque de naciones que quieren gobernar el mundo y hay otro bloque de nación que quieren gobernar del mundo, y cada uno tiene una filosofía diferente. De un lado está Occidente, ustedes lo escuchan mencionar en esta guerra. ¿Qué es Occidente? Estamos hablando de los países europeos que están organizados a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, comandado por Estados Unidos, que está en el occidente y en el norte, y está Canadá, y todos los países que componen América, el continente americano, que estamos en el occidente, que tienen una filosofía llamada cristiana, claro, a su manera. Tienen una filosofía socialista cristiana, tienen una filosofía demócrata cristiana, pero hay otro grupo que se oponen al sistema occidental del norte, a la OTAN y compañía y sus grupos, que es el sistema socialista comunista, que se hace vestir, se pone una vestidura de un socialismo democrático, pero son lo mismo comunista, extremista, que ya vemos Rusia, como socialista, comunista, que han regresado a tomar el control mundial. Los comunistas no han caído, simplemente hubo una matización,
una reformulación, una regeneración en cuanto al sistema de su creencia y de aplicación. Pero son son los verdaderos capitalistas del mundo, los comunistas. Si ustedes han escuchado a George Soros, que es el representante del sistema socialista comunista llamado entre comillas demócrata, son los que ese representante va a los reyes de la tierra para imponer los gobiernos que a ellos les interese para controlar la mente humana. Entonces, dentro del bloque comunista llamado socialista está Rusia, está la China, que no es tan comunista como se pensaba, porque es más capitalista que Estados Unidos, pero su filosofía interna es de comunismo extremo. Está el demente o Jin-Un, que es el de Corea del Norte, que está haciendo aguaje también con sus aparatos nucleares, pero que nosotros sabemos que eso no va a pasar más de ahí. Está Irán, y en América Latina tenemos a Nicaragua, a Ortega, Daniel, tenemos en Venezuela a Maduro, tenemos en Cuba, ya ustedes saben, por más de 50 años en Cuba, pero que son sistemas que realmente se han ido preparando económicamente para tomar el nuevo mundial. No obstante todo esto, hermano, esta guerra no es una guerra de Rusia contra Ucrania, no. Lo que pasa es que eso es parte del escenario del nuevo orden mundial, porque hay que eliminar a mucha gente a través de las enfermedades, a través de las inyecciones o vacunas, matar mucha gente a través de la guerra, pero también hacer muchos capitales a través de los armamentos y de las famosas inyecciones o vacunas del laboratorio para poder prevenir o curar a las llamadas enfermedades como es el COVID, que dan inicio a los principios de dolor, hermano. Ustedes lo están viendo. No estoy en contra de lo que se pone en la vacuna, simplemente un asunto, una observación de su servidor. Entonces, yo que no me la he puesto la vacuna, a mí no me ha picado ni un mosquito, ni me ha dado ninguno de los efectos secundarios ni primarios de la enfermedad. Entonces, es un asunto de fe, porque el plan de Satanás es asustar, del dragón es asustar a la gente, crear las enfermedades, crear la guerra, crear el hambre, para entonces tener un control sobre la raza humana. Ustedes se dieron cuenta que nadie que no tenga primero el tapaboca podía entrar a las instituciones públicas o privadas, plazas comerciales, bancos, y después que el que no tuviera la tarjeta, nadie podría pasar o visitar ninguna de las instituciones públicas, ya sean comerciales o estatales. Entonces, se le ha dado una pequeña pausa, pero eso va a volver de nuevo, porque eso es ya tomar el control y tomar el pulso de la gente. Ya ellos vacunaron más de un 70% a nivel mundial, pero se va a retomar mundial. Ya ellos saben que hay un 70% del mundo que cede a las intenciones del nuevo orden mundial dirigido por estos grupos, que es el Vaticano, que es la cabeza visible para el nuevo orden mundial. Ustedes lo saben, los que tienen más tiempo, igual tiempo que yo, estudiando las profecías y oyendo temas de los que saben más que nosotros, y lo que hemos estudiado la Biblia y los libros rojos del espíritu de la profecía de nuestra hermana y sierva Ellen White. Entonces, hermanos, estos eventos finales, vemos cómo los terremotos están yendo en mayor escala, es decir, mayor frecuencia. Después del huracán Fiona, que hace como 22 o 23 días, un mes, vamos a llamarle, han existido, se han registrado 17 terremotos consecutivos durante este mes después de Fiona, consecutivamente. Ayer hubieron dos y uno frecuentemente durante un mes a la par con Fiona, el huracán Fiona. Entonces, no se está hablando, usted dirá, bueno, pero ha habido muchos terremotos. Sí, ha habido terremotos, pero no con la frecuencia que Jesucristo dijo en Mateo 24 y que Ellen White lo menciona en el libro Maranata y que lo menciona en el libro de conflictos de los siglos en la página 570 y pico por ahí. Menciona cómo Satanás iba a levantar los terremotos, las guerras, las pasiones de los reyes de la tierra para que se hagan guerra y las enfermedades.
Entonces, estamos observando que estos son los principios de dolores, pero todavía no es el fin, sino que para que levantemos la cabeza en el tiempo que estamos viendo, los tiempos que estamos viviendo. Porque así como los días de Noé, como dice Mateo 24, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé no entendieron, no comprendieron, amén de una conferencia de 120 años de predicación que tuvo Noé contra lo mismo que le ayudaron a hacer el arca. Entonces no entendieron el tiempo que estamos viviendo. Hoy en día, la mayoría de nosotros, los religiosos, tampoco estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo hasta que venga Jesucristo, hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Y después entendieron cuando se estaban ya ahogando, que el agua le daba más arriba de la nariz, tocando Noé, ábrenos, ábrenos Noé. Lo mismo que construyeron el arca y ayudaron a Noé por pago y muchos por buena fe, sin cobro. Entonces, hoy en día, esa misma arca está abierta, pero el evangelio se está predicando por todos los medios para que lo mismo que estamos dentro de la congregación cristiana no nos pase y no entendamos el tiempo, porque los animales en el tiempo de Noé entendieron el mensaje de Noé, comprendieron el tiempo y el evento profético que Noé había profetizado durante 120 años se cumplió. Entonces, no es posible que los animales que entraron tan amigablemente, tan obedientemente, nosotros no podamos entender los eventos y el tiempo que estamos viviendo, hermano. Recuerden que lo mismo día de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Por qué no les recibieron? No porque los dirigentes, los tiempos de Jesucristo, que eran los líderes religiosos del Sanedrín, del gobierno teocrático, Caifás y Anás, que eran los líderes, embrutecieron al pueblo para que el pueblo no entendieran que él era el Mesías y que él era el que iba a restaurar espiritualmente al pueblo. Sin embargo, su orgullo espiritual y religioso no le permitió orientar al pueblo hacia el verdadero Mesías, porque ellos sabían, no era por falta de conocimiento que el pueblo se perdió, sino por no obedecer ese conocimiento del Mesías, porque ellos no estaban a ciegas. Ahora bien, su orgullo material, su orgullo religioso, lo hizo ciego, porque no querían doblar su codo, su orgullo espiritual. ¿Por qué Jesucristo no buscó los dirigentes en sus días y buscó al ladrón de Mateo, el cobrador de impuestos, a Leví? ¿Por qué buscó al agricultor? ¿Por qué buscó al que tiraba el chinchorro en el mar, a Pedro y a los demás? ¿Por qué buscó al que venía en el camino? Y le dijo, ven, sígueme, hermano. Porque eso mismo hará Jesucristo en los últimos días. No vayan a fiarse de que Cristo viene o le va a mandar un mensaje especial a los dirigentes de Caifás y Anás en los últimos días. No, Cristo le va a dar un mandato especial al que quiera hacer su voluntad. Y en los días del ministerio de Jesucristo, para que ustedes entiendan el mensaje final, cuando Jesucristo estaba en cierta actividad en su ministerio, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Maestro, tu padre, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesucristo de una manera tan pausada le dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Una pregunta le hizo a ellos. ¿Quiénes son ellos? Lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son lo que son los hermanos, los padres y la madre de Jesucristo? Lo que hacen la voluntad del Dios que está en el cielo. Hoy en día Dios anda buscando hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, hombres y mujeres que hagan la voluntad de Dios. Aquí no vale ni PH, ni doctorado, ni maestría, ni posgrado. Aquí lo único que vale es hacer la voluntad. Y por eso Jesucristo viene a buscar un pueblo que esté pendiente a los eventos finales de la historia de este mundo. Y por eso Daniel capítulo 12, verso 3 dice de la siguiente manera, en el tiempo de Miguel,
que Miguel se levantará a Jesucristo para salvar a su pueblo cuando decreten, emitan el decreto de muerte contra el pueblo de Dios a medianoche para ejecutarlo. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca lo ha existido, como dice Mateo 24. Tiempo de angustia, pero Dios acortaría el tiempo de angustia por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Pero dice Daniel 12:3 que los entendidos entenderán ese tiempo de angustia, esos eventos finales, esos principios de dolores. Por eso es que nosotros debemos estar atentos, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, estar atento a estos eventos de las profecías, porque ellas son las que dan testimonio del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Guerras y rumores de guerra, lo estamos viendo. Nación contra nación y reino contra nación. Eso lo estamos viendo. Comenzó un conflicto pequeño y hoy vemos cómo el mundo se está poniendo en bloque de defender su filosofía por el nuevo orden mundial. Los que están en el sur, que nosotros sabemos que son los comunistas radicales que se han preparado, y los que están en el occidente con la OTAN y todas las naciones aliadas a Estados Unidos y a Europa. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 13 nos dice a nosotros que el hombre no va a terminar esto con bombas nucleares, ni atómicas, ni de gases, ni biológicas. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que Cristo, cuando establece claramente la venida de él, emite o enumera una detrás de la otra las profecías a cumplirse, que es la que estamos leyendo en Mateo 24. La pestilencia. Después de la pestilencia, hemos visto las guerras y rumores de guerra y la nación contra nación, que es la que estamos viendo, pero esto ha creado una crisis financiera, que es la que estamos viendo. Y a partir de enero del 2023, al primer trimestre, enero, marzo, vamos a ver la crisis, cómo se agudiza financiera, pero vamos a ver el inicio de una crisis alimentaria que va a dar traste hasta el año 25 y 26 con la crisis de hambre. Escuchen esto, del primer trimestre de enero del 23 hasta marzo, que es el primer enero hasta marzo, vamos a ver cómo se refleja y se agudiza esa crisis financiera hasta el año 25. Pero también va a agudizar la crisis de alimentos, productos de la materia prima en Ucrania, de los granos, de los cereales, del gas y del asunto del petróleo. Cómo va a escasear, porque hay un plan del año 17 hasta el año 25, cómo se va a disminuir la población mundial y cómo se va a disminuir el Producto Interno Bruto de las naciones para que haya una crisis universal financiera. Y ya estamos comenzando para el año 23 viendo la situación de la crisis financiera en el primer trimestre, enero, marzo. Pero la última crisis que se va a ver es la crisis del agua, que es la más peligrosa, que esa está dentro del plan del año 17 hasta el año 25 para ir cerrando ya el capítulo de darle paso al nuevo orden mundial, pero se agudizará porque será tan extremo la angustia de la tierra en la que Satanás, que tiene un cronograma profético de plaga y de bichos y de bacterias a través de los laboratorios, que dice en el libro de Lucas capítulo 25 que las rodillas de los hombres y el aliento de los hombres va a desfallecer por las cosas que estarán pasando sobre la tierra y sobre el bramido del mal, porque Satanás también tiene sus plagas y la está mandando ya a través de la guerra, a través de las enfermedades, a través del hambre creada por Satanás, con los sistemas políticos, con los sistemas religiosos, y todo esto da al traste con el cumplimiento de la profecía, estar atento a los eventos finales que son los principios de dolores. Pero las plagas de Dios, que no son para el pueblo de Dios, sino para aquellos que no están sellados ni inscritos en el libro de la vida y que han decidido seguir al dragón por donde quiera que va. Nosotros seguimos al Cordero por donde quiera que va para estar en el mar de cristal, allí inscrito en el libro de la vida y cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, hermano. Estos eventos se están desarrollando en esta pantalla gigante que se llama Planeta Tierra, que es la última escena. Si ustedes se dan cuenta,
que la ONU, a través de un organismo que se llama COP, que es un organismo de protección del medio ambiente, lo tiene configurado en tres formas: el COP religioso, el COP económico y el COP ambientalista. Míralo ahí: COP religioso, COP político y COP económico, que es el organismo o el consejo para el medio ambiente y reorganizar y proteger el medio ambiente. El año pasado, en octubre 4, en la ciudad de Escocia se celebró el COP26, donde se reunieron todos los líderes religiosos y después se reunieron todos los líderes presidenciales o todos los reyes de la tierra allá en Escocia, y allí reconocieron el domingo como el día de descanso del planeta Tierra, el día verde o el día ecológico, el domingo como el día de descanso de la Tierra, el día de, vamos a decir, botánico, el día de descanso del planeta Tierra. Pero ahora, en este mes de octubre, que es en el mes de octubre de cada año, se va a reunir hasta darle cumplimiento al reglamento de la Laudato Si, que tiene 7 años para aplicarlo y que en el año 25 termina para esos fines de esa aplicación de la Carta Papal Laudato Si, que es la carta que tiene que ver con la protección del planeta Tierra. Se reunieron ahora en octubre 13, se reunieron el 13 de octubre ahora en Egipto para tratar sobre el bosque, sobre la protección del bosque, cómo se va a manejar el capital que van a aportar los sistemas religiosos, sistema económico, los sistemas políticos para proteger nuestro bosque, porque los bosques están siendo azotados por el fuego, con la depredación, con los cortes, y los ríos se están secando. Entonces, vemos cómo Satanás ha ido aglutinando los sistemas religiosos para que formen una sola religión mundial y se adoren un solo día. Vemos como los sistemas políticos están cediendo a la Laudato Si, que es la carta pastoral del obispo de Roma, del papado, y vemos como los líderes económicos del mundo, la jerarquía económica del mundo, también se ha unido para hacer cumplir la carta Laudato Si en el cumplimiento de la COP, que es un organismo de las Naciones Unidas para la protección al medio ambiente. Entonces, vemos cómo todo esto ya se ha cumplido. El día de reposo de la tierra es el domingo, ellos lo han designado así, tanto las religiones del mundo paganas como cristianas se han unificado para eso, sistema político y sistema económico, para entonces controlar la conciencia religiosa de los seres humanos, sean cristianos o no cristianos. Pero la profecía nos dice que debemos estar despiertos, atentos a estos eventos, porque un pueblo sin profecía será disipado, engañado por Satanás. Y si nosotros nos llamamos el pueblo de la profecía, porque el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo es el don profético. Entonces nosotros tenemos que tener despierto ese don profético y la visión profética de los eventos del cumplimiento de los últimos días. Hermanos, queremos estar en el mar de cristal. Queremos ser parte de esta película final, de la última escena, con el cumplimiento de Mateo 24 del 6 al 9. Léanlo esta noche tranquilo, que se están dando una detrás de la otra, sistemáticamente y numéricamente en el orden progresivo, como Jesús dijo en Mateo 24 del 6 al 9. Sería como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, porque ahora entendemos que a los homosexuales, a los desviados y de parramados de géneros, se le está dando autoridad a través de las leyes de los congresos de las naciones y de las cortes de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones. Ahora entiendo por qué el mundo estaría como Sodoma y Gomorra, porque le han dado la autoridad a través de la ley de tener privilegios y derechos en la sociedad universal. A usted, hermano, que le haga una reflexión. El mundo tiene que tomarlo en cuenta, porque somos los discípulos de Cristo. El mundo tiene que tomarlo en cuenta porque entiende que somos diferentes y tenemos una visión diferente de observar los eventos finales de la historia. El mundo tiene que tomarlo en cuenta, aunque nos persigan, sabiendo que tenemos la verdad profética
porque Dios nos la ha revelado. No porque seamos profetas, sino porque cumplimos la verdadera voz del verdadero profeta, de nuestro Señor Jesucristo. Seamos entendidos en la palabra de Dios. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y la ponen en práctica. Que Dios te guarde y te selle mediante los eventos finales de la historia de este mundo. Que Dios registre tu nombre y te ponga en el mar de cristal, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Que Dios te bendiga. Buenas noches y buen sueño. Bueno, mis amados, hoy hemos tenido un tema profético poderoso y bastante amplio, abarcante. Gilberto nos ha traído muchísimos puntos muy interesantes y actuales. Quisiera aprovechar por lo menos un minutito, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que era dicho. Bien, parece que todo ha quedado aclarado, Gilberto. Así es que te damos las gracias por el tema que nos has traído en esta noche y esperemos que el Señor siga bendiciendo tu vida y siga así, preparándote y adquiriendo este conocimiento para que enseñe a otros a, 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 a conocer lo que está aconteciendo en este mundo. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme, compartir con nosotros esas enseñanzas. Bien, mis amados, pues entonces vamos a despedirnos en esta noche. Gilberto, despiden en oración y luego cantaremos el himno con el que empezamos el culto. Será al albor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecido a ti por tu grande amor y justicia y misericordia. ¿Cómo no he de reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Creador, Padre sustentador y Salvador? No ha habido, ni lo hay, ni lo habrá nunca otro Dios. Somos hechura a tu imagen y semejanza. Y lo único que tenemos que hacer es alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. No basta la ciencia humana, ni el conocimiento humano que es trapo de inmundicia para Dios, sin obediencia. Todos estos conocimientos que hacemos a través de los medios académicos, si no lo ponemos al servicio tuyo, Señor, de nada sirve. Ayúdanos a ponerlo a tu servicio. Todos estos dones para tu gloria, Señor. Te presento a tu pueblo en esta noche, tu pueblo de Betania, tu pueblo universal, tus hijos, Señor, que gimen contra el pecado. Y como dice Ezequiel 8 y 9, que ese ángel que tiene el tintero selle nuestra frente, porque estamos en contra del pecado. Aún somos pecadores, queremos limpiarnos a través de tu sangre en la cruz del Calvario del pecado. Por esa fe extraordinaria que tenemos en ti, límpianos, Señor, como hisopo, como el salmista David. Riega en nosotros ese colirio, Señor, pero purifícanos en el entendimiento de los últimos días, de entender tu palabra, estos eventos finales. No permita que nadie de los que nos escuchan esta noche, ni ningún hijo de tus hijos a nivel universal se pierda. Séllalo con tu Santo Espíritu, séllanos con tu amor y tu sabiduría hasta alcanzar la herencia de Jacob, vuestro Padre, que es la vida eterna. Gracias, Señor, porque escucha a tu pueblo en este día especial de reconocerte como el Creador. Gracias, eterno, por tu día de reposo. Gracias porque tienes criaturas que reposan y te reconocen como el Creador. Gracias, eterno. Te lo suplicamos por los méritos sacrosantos de Jesús. Amén y amén. Amén.